Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Buenas noches, bendiciones una vez más aquí, adorando al Señor y diciéndole a Él gracias por este día maravilloso que nos has dado. Y ahora, Señor, queremos concluir este tiempo, este día, con poder escuchar la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de un tema maravilloso y es justamente batallando, nacidos para la batalla. Y el día de ayer nosotros estuvimos hablando sobre batallando contra la división. Hoy tenemos otro tema interesante, nacido justamente del corazón de Dios y puesto en el corazón de Pablo para que hablara a las personas, a los cristianos que estaban allí en Éfeso. Y quiero que vaya conmigo allí en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Y dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Mire lo importante que es cuando nosotros encontramos en el texto, en las palabras que Dios inspiró a través de Pablo y a través de cualquiera de los 40 autores de la palabra, encontramos palabras tan significativas. Si nosotros redondeamos el título de nacidos para la batalla, pero no entendemos cuáles son nuestras batallas, pues difícilmente vamos a poder librarlas. Y una de las batallas que libró Pablo en su época fue justamente hacerle entender a los cristianos de esa época que había que luchar contra la religiosidad, contra el legalismo, contra esas cosas que no dejaban que avanzara el evangelio de manera significativa. Y no estoy diciendo que seamos permisivos, estoy hablando de que el evangelio va mucho, mucho más allá de las leyes, va mucho más allá de las normas, porque entramos a un plano de la gracia, a un plano de la fe que es indudablemente maravilloso. Entonces comienza esto diciendo: porque por gracia sois salvos. Pero mire que el versículo 7, si usted lo lee allí en la palabra, termina diciendo que Dios quiere mostrar a través de nosotros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, en la posibilidad que tenemos nosotros de ser buenos. Y el verso 8 continúa justamente respondiendo a esto. Dice: porque por gracia sois salvos. La gracia es traducida justamente en la Biblia como charis, y charis significa gracias como gratificante. Usted ha notado que hay cosas que para nosotros son en extremo gratificantes, cosas que nosotros hacemos, decimos, vemos, que producen en nosotros una emoción profunda. Aquí está hablando justamente esa gracia traducida como algo gratificante. También, claro, se traduce como algo así como merecer la aprobación, ¿no? Aprobar, congraciar, es algo que es donado, que se nos es dado no por mérito, sino por favor. Y justamente es el favor de Dios para con nosotros. En esa época ellos estaban muy preocupados por la circuncisión, estaban muy preocupados porque otros diferentes a los judíos estaban empezando a gozar de algunas cosas que eran propias de ellos nomás. Pero ahora, a través de la predicación de Pablo, bueno, y más adelante de Pedro, de Juan mismo, se dan cuenta que ahora esas cosas nos pertenecen a todos, a los que no éramos judíos, pero ahora somos aceptados justamente porque Jesucristo en la cruz reivindicó justamente ello, separó el muro que había entre judíos y no judíos, y ahora todos somos coherederos juntamente con Cristo. Así que la gracia tiene que ver con eso. Cuando el ser humano entiende y reconoce sobre todo que no puede hacer nada en absoluto para ser salvado, y aquí hay que hacer una claridad, no es por lo que tú hagas, es porque Él nos la regaló, porque Él lo hizo ya todo. ¿Sí ves? Entonces uno es librado del pecado, de la condenación, de la culpabilidad. ¿Y uno ante eso qué? ¿Qué puede hacer? Si no es por obra justamente de Jesús que nosotros podemos hacerlo. Es cuando la gracia de Dios se convierte en algo suficiente, y de esta manera Dios muestra pues esas abundantes riquezas de la que habla el capítulo, termina hablando el capítulo anterior.
Entonces mire que no es por obra, no es una cuestión de hacer, dejar ver en otros que estoy cumpliendo una norma, una ley, por lo que yo puedo ser salvo. No, es un regalo de Dios, es un disfrute de una condición. Mire, si hay algo que se escribe hoy por hoy en los diarios del mundo, ¿sí? En estos días leía un artículo que se publicó en el New York Times que hablaba justamente de cómo los cristianos somos como el coronavirus, ¿sí? Que tiene un foco en algún lugar, pero de un momento a otro se extienden y están por todos lados. Pero que hay algo que para ellos no es tan claro y es el hecho de cómo nosotros, muy a pesar de crecer tanto como hemos crecido, no somos tan influyentes como debiéramos serlo, porque nosotros nos hemos vuelto más religiosos que vivenciales, ¿sí? Más sectarios que estilo de vida. Y justamente lo que yo hoy quiero que usted y yo entendamos. Nosotros no necesitamos solamente crecer en número, nosotros necesitamos crecer justamente en una vida entendida desde la gracia de Dios, desde el regalo de Dios, desde el amor influyente que Dios puede traer a través de nosotros. La gracia, digamos que es aceptada, esa gracia aceptada produce justamente salvación. Cuando yo acepto el regalo que Jesús hizo en la cruz por mí, pues obviamente lo que eso produce es salvación, pero además trae consigo sanidad física. En estos días había una discusión entre un grupo de pastores con respecto a hablar sobre las sanidades físicas y decir que la sanidad física deviene un poco de esa persona que va y coloca la mano sobre la persona enferma. Y eso es equivocado porque no es la persona la que va y ora, sino es justamente la gracia de Dios que se conduce a través de ese instrumento para que la persona por la que se ora sea sana. ¿Sí? Entonces aquí nos equivocamos cuando pensamos que somos nosotros. No, sí, bueno, muchísimo mejor que el vaso esté limpio, muchísimo mejor que la persona quien ora por un enfermo sea una persona que ha dedicado su vida justamente al servicio de Dios. Y no estoy diciendo que es que uno no trabaje en otro lado. No, no, no. Yo puedo estar en cualquier parte, en cualquier ámbito, pero puedo dedicar mi vida justamente a Cristo. Entonces, a lo que yo me refiero es que cuando la gracia de Dios nos ha tocado, esa gracia produce salvación, pero también trae sanidad física, también trae una sanidad emocional al corazón y al alma de las personas, trae una libertad del pecado absoluta. Porque cuando yo lo veo desde la óptica del regalo de Dios para mi vida, justamente eso hace que yo sea libre de eso que me ha subyugado, de eso que me ha encadenado. Y justamente de esa vieja naturaleza que a veces es tan difícil nosotros desprendernos. El domingo voy a estar hablando sobre la batalla contra la muerte y allí voy a ahondar un poquitico el tema del hecho de que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitamos la resurrección de Cristo, y esa resurrección deviene justamente de la gracia de Dios. Pero nosotros podemos tener diferentes condiciones o diferentes maneras de haber muerto. ¿Sí ve? Y eso es lo que vamos a hablar el domingo. Por eso no lo voy a ahondar hoy. Pero digamos que la gracia es justamente la aprobación de Dios. Por un lado, el pago que Dios hizo a través o efectúa a través de Jesús en la cruz. Y por otro lado, pues el resultado que ocasiona de quienes aceptan ese pago. ¿Sí? Explicado de una manera sencilla es cuando yo voy a la tienda y voy a pagar una deuda que tengo, quizás porque me han fiado, y el tendero me dice, mire, ya no tiene que pagar nada, alguien vino y pagó. Pues depende de usted aceptarlo o no. Usted puede decir, no, 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 yo no he mandado a nadie, no, yo quiero pagar, a mí acépteme la plata, yo no creo en eso, que me haya pagado a alguien, eso ya no existe. Si usted no acepta, pues eso no es culpa del tendero, y probablemente el tendero le va a recibir a usted el dinero, y la persona que vino y pagó, si la vuelve a ver, le devuelve el dinero con el que ya ha sido paga su deuda. Entonces tiene que ver con eso. Muchos se conforman con la salvación, pero la gracia va más allá justamente de la salvación. Una de las dádivas de Dios a través de creer en la gracia y en el regalo del don divino es justamente la salvación. Pero hay mucho más allá de la gracia que nosotros podemos usar. Después dice sois, y aquí cuando habla de sois está hablando de justamente
Es una posesión presente, es algo que tenemos hoy. Ese sois es una segunda persona del plural, ¿no es cierto? En el presente indicativo, que tiene que ver con algo que yo tengo. Nosotros, los que son salvos, pueden saberlo. Usted y yo sabemos si somos salvos. Obviamente, si no tenemos una conciencia cauterizada, dañada, enferma, pues obviamente tenemos una conciencia que sí nos dice realmente si somos o no somos salvos. ¿No es cierto? Porque es un regalo de Dios. ¿Somos aprobados o no somos aprobados? No recibimos el favor de Dios. Sin la gracia no hay salvación, pero tampoco hay libertad. Sin la gracia tampoco hay protección, no hay misericordia y obviamente tampoco hubiese sanidad. Pero la gracia justamente es lo que nos permite entender esto como principio. Entonces, aquí escribiendo a los Efesios, Pablo justamente dice, habéis sido salvados. Él lo sabía, Pablo lo sabía, Dios lo sabía, pero nosotros también tenemos que saberlo. La seguridad de salvación tiene que estar impregnada en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras palabras. ¿Sí ve? Porque de la salvación deviene un estilo de vida. Si yo estoy tranquilo, si yo soy salvo, pues mi vida corresponde justamente a esa paz y a esa tranquilidad. Es como cuando yo no tengo deudas. El no tener deudas trae una tranquilidad emocional a la persona, pero ¿qué pasa cuando usted está debiendo? ¿Qué pasa cuando usted no puede caminar por ciertos lugares porque saben que le van a salir a cobrarle? Pues obviamente eso también deriva justamente en una intranquilidad, en una impaciencia, en no querer salir en una situación particular. Entonces dice acá, sois salvos, ¿por quién? Por medio de la fe, dice la palabra. Y me sigue en el texto, la palabra allí denota pues justamente un canal de acto, no es una cuestión solamente en letra, es una cuestión que deriva en una acción, en un devenir diario. Somos salvos mediante, o sea, hay algo que condiciona esa salvación y es justamente mediante la fe. Indica que hay que pasar a través de la fe, ¿sí? Es como que usted tiene que hacer algo pero pues obviamente el hacerlo le significa obtener lo que está esperando que se obtenga. Y en este caso es la fe. La fe es el conducto por el que llegamos a la gracia. Y estamos hablando de la gracia como un concepto grande y la fe como algo que yo uso para poder aceptar ese regalo inmerecido, ¿sí? Cuando yo voy a pagarle al tendero y el tendero me dice que ya no debo nada, pues es justamente por fe, es porque creo que yo digo, ay, gracias, muy amable, no sé quién pagó, dele las gracias, muchísimas gracias, no sabe cuánto me tranquiliza. Pero si usted no tiene la fe, pues obviamente usted va a decir, no, yo no he mandado a nadie, no, a mí recíbame la plata, yo no quiero recibir favores de nadie. A eso me refiero. Entonces es el conducto por el que llegamos a la gracia. Por esta razón, si usted lee allí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es justamente por la fe que nos llega o que podemos aprovechar esa gracia, el favor y la aprobación de Dios de una manera particular. Así que sin fe no hay gracia y pues obviamente no hay aprobación. Fe. Entonces dice, por medio de la fe, ¿pero qué es fe? Y a veces ese término es complicado. Y mire que estamos hablando hacer morir, batallar profundamente. ¿Contra qué? Contra la religiosidad. Y la religiosidad es el otro lado de la fe. Es el otro andén de la fe. ¿Sí? Porque aquí, en el lado de la religiosidad, yo voy a estar conducido por normas, por leyes, por límites. En cambio, la fe me libera. Y la fe me lleva a obtener y a tener abrazada la gracia, que justamente lo que hace es hacerme vivir una vida totalmente distinta. A veces es complicado que la gente crea en un cristiano que está subyugado, que está esclavo, ¿sí? De algo que puede ser una norma, una ley que no tiene sentido. Pero una persona puede creer en el Cristo en el que yo creo en la medida en que Él me vea libre, en la medida en que Él me vea sano, en la medida en que Él me vea bendecido. A eso me refiero. Entonces la fe tiene que ver con persuasión, con credibilidad, con convicción de algo que usted ha creído. Pero si yo le preguntara a usted, ¿cuánto ha creído? ¿Usted qué me diría? ¿Cuánto ha creído? ¿Sabe? En Estados Unidos se han hecho estudios acerca del cristianismo y la mitad de los cristianos de Estados Unidos no saben cuáles son los 4 evangelios. El 65% de esos cristianos no saben quién es Job.
por ejemplo. ¿Por qué? Porque el cristianismo que está imperando es el cristianismo de las masas, es el cristianismo del no saber realmente lo que la palabra dice, de la convicción y de la identidad cristiana. ¿Por qué? Porque somos religiosos. Porque admitimos ser cristianos porque voy a la iglesia. Admito que soy cristiano porque me beneficio de algunas prácticas propias de la iglesia, de la institución. No de la comunión, sino de la institución. Entonces nosotros tenemos que apartarnos finalmente de eso. Así que lo que Pablo trata de explicar justamente es que todo el favor de Dios, toda su bendición, toda su buena dádiva, toda su abundante riqueza de su gracia está a nuestra disposición. Pero solo podemos acceder a ella justamente por medio de la fe, de la convicción de que Él, Dios, es fiel y que nos dará lo que Él nos ha prometido. Porque lo que Él promete, cumple. Así de sencillo. Lo mismo ocurre con el resto de beneficios de la gracia. ¿Y cuáles son esos beneficios de la gracia? Y hoy quisiera de pronto decírselos así. Uno de ellos es la santidad. Sí, porque por mi propio esfuerzo, por mi propia posibilidad es difícil, pero si yo tengo fe y asumo que la gracia de Dios me ha venido a mí justamente para limpiarme, para santificarme, para hacerme diferente, para apartarme, pues justamente yo puedo ser santo. La llenura del Espíritu Santo también es algo que deviene de la gracia de Dios. Recuerde que no somos merecedores porque nosotros somos pecadores, pero esa santidad provoca que yo pueda ser lleno por el Espíritu Santo. Pedro fue quien negó a Jesús. Pedro tuvo problemas en esa relación, pudiésemos decir, personal con Jesús, no porque no le creyera, sino porque él hacía cosas que devenían de no creer absolutamente en él. Él mismo se fue a pescar después de que murió Jesús. Pero ¿sabe? Cuando él obtuvo por gracia de Dios la llenura del Espíritu Santo, dice que predicó y 3,000 se convirtieron, y en su segunda predicación 5,000. ¿Sí ve cómo eso nos da cierta fortaleza en los momentos en que nosotros necesitamos? ¿Sabe? Él también, a través de la gracia, encontramos la capacidad. ¿Sí? De pronto nosotros muchas veces nos creemos incapaces de, o nos creemos menos que, y justamente esa gracia nos da la capacidad para ir, para hacer, para hablar, para llevar, para vivir de una manera distinta. Nos da las fuerzas, nos da el gozo. Y todo eso está incluido justamente en el concepto de gracia, no en el concepto de religiosidad. La religiosidad nos aparta de toda esa posibilidad. La religiosidad nos limita. La religiosidad nos crea una pared entre la posibilidad y justamente estar acá esperando. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces hay que creer que por gracia somos salvos, porque así lo dice la palabra. Somos sanos y justamente porque hemos aceptado a Dios. Entonces es como si Dios estuviera en Dios, sí, como si Dios tuviera toda la abundancia de su gracia y todas las bendiciones que necesitamos, toda la santidad que necesitamos en una sola porción, y Él solamente está esperando que justamente la recibamos. Entonces, mire que la fe es lo que Jesús vio una y otra vez en cada persona que pudo acceder a Él. Si usted mira los evangelios, usted se dará cuenta que las bendiciones que Él daba, las daba justamente en las personas que accedían a Él por fe. ¿Sí ve? En Mateo capítulo 8, versículo 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sí ve? El que se acercó tuvo la fe suficiente para recibir de Él. O sea, la gracia, la dádiva de Dios, el regalo de Dios tiene que ver ¿con qué? Con la fe. Hoy Dios quiere que usted batalle con su incredulidad, pero sobre todo que batalle contra su religiosidad. No podemos seguir siendo religiosos, ¿sí? No podemos seguir creyendo que por cumplir esto o aquello es que recibimos el favor de Dios. No, es por fe, dice la palabra. En Mateo 9:2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, y está hablando de los 4 que lo llevaron, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fueron 4 que se acercaron junto con el paralítico, que también tenía toda la fe del mundo, y por eso Él allí le sanó y le salvó. En Mateo capítulo 9, versículo 22 dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija,
tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquella hora. Si ve, fue la fe que ella tuvo. Es por fe que yo accedo a la gracia. No es por religiosidad, no es por cumplir normas. No, es por la fe justamente. Y termino diciendo ahí en Mateo capítulo 9, versículo 29. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si el ciego no hubiera tenido fe? Si fue por la fe que le fue hecho el milagro. Si no hubiera tenido fe, de pronto hubiera quedado viendo solamente de cerca y quizás de lejos no. A eso me refiero. Entonces, en la medida de la fe que usted tenga y que yo tenga, en esa misma medida recibimos. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En la NTV dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Si ve, mi hermano, el comportamiento religioso no nos salva, no nos sana, no nos provee, pero el comportamiento en fe sí que lo hace. Sí que lo hace. Entonces aquí nosotros tenemos que decir que el acto de creer o la fe no proviene de nosotros mismos, proviene justamente de Dios. Cualquier idea que el hombre tenga de ganar o merecer la salvación queda eliminada justamente con esta percepción. Y esto no proviene de vosotros. ¿Proviene de quién? De Dios. Es un don de Dios. Es algo que es atributo de Dios y que no es de nosotros, pero que Él lo coloca justamente en nosotros. Así que nosotros, cuando, por ejemplo, recibimos un regalo, uno normalmente dice, ay, qué lindo. Inclusive no lo ha visto. Está empacado. Y uno dice, ay, muchas gracias, qué lindo. Ese qué lindo deviene de que usted cree que lo que viene ahí adentro realmente es lindo, realmente es hermoso. Entonces, y uno nunca pregunta, ay, venga, ¿cuánto le debo? No, porque si es un regalo, uno no pregunta cuánto le debo. ¿Sí ve? Entonces, la respuesta apropiada justamente es gracias, qué lindo, gracias. No, qué lindo, ¿cuánto le debo? No, porque es un regalo. Entonces, ¿con cuánta frecuencia nosotros los cristianos, aún después de haber recibido la salvación, pareciera que nos sentimos obligados a hacer algo? ¿No es cierto que sí? Para llegar hasta Dios, cuando lo que ha hecho es regalarnos algo para que podamos acceder a Él. ¿Sí ve? Y a veces nos cuesta entender eso. Entonces, nuestra salvación, incluso nuestra fe, son regalos y deberíamos justamente responder con gratitud, con alabanza, con regocijo y no esperar otra condición que a veces los religiosos nos exigen cuando nosotros estamos queriendo bendecir y adorar al Señor. Entonces le dicen a uno, no, usted puede adorar, pero antes de adorar usted tiene que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Si es un regalo, pues yo no puedo decir cuánto le debo, a ver qué tengo que hacer. No, aquí don traduce justamente como en la mayoría del Nuevo Testamento, una ofrenda. Si la palabra dice es un don de Dios, lleve la palabra allá, es una ofrenda de Dios para nosotros. Para nosotros. Y en otras ocasiones pues regalo, pero pues ofrenda y regalo tiene que ver con exactamente lo mismo. Está hablando justamente de que la fe es necesaria para acceder a la gracia. Y justamente es un regalo de Dios, una ofrenda. Entonces, termina diciendo este pasaje, y con esto quiero terminar, porque somos hechura suya, somos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Sí ve? Es algo así como un producto, como una fabricación de algo. Y solo hay 2 versos en el Nuevo Testamento que usan esta palabra. Y es del que estamos hablando, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Y está haciendo referencia justamente a esa creación espiritual que ha hecho en nosotros. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien lo hace, no usted, no yo. Quien nos hace salvos, santos y aceptados es Él justamente. Somos su obra maestra. Dios hizo al ser humano y dijo que era bueno en gran manera. Y yo lo creo. Pero el pecado que hizo nos deformó. El pecado nos cambió nuestra manera de podernos ver. Nos deterioró. Y justamente lo que Dios viene a hacer a través de la gracia, a través del regalo y ese don divino que tiene Él, es justamente a acomodarnos nuevamente. Y por eso dice que somos nueva criatura. Porque el pecado nos deformó, pero Él vuelve y nos convierte en esa criatura que Él justamente soñó y pensó. ¿Creados en quién?
justamente en Cristo Jesús. Entonces, creados por medio de lo que Él hizo o a partir de Cristo, ¿sí? Porque Él es el que nos da una condición diferente, una condición nueva. Entonces, quisiera hoy preguntarle, ¿está usted dispuesto a dejar de vivir religiosamente y pasar a vivir una vida de fe que le pueda ayudar a recibir todo lo que por gracia usted y yo podemos recibir? Recuerde que es por medio de la fe que usted obtiene la gracia. Y la gracia representa salvación, la gracia representa sanidad, la gracia representa, pero es necesario que usted tenga fe. Sí, no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Es por fe, pero esa batalla tiene que darse dentro de usted. Dentro de usted, no es lo que usted haga, es lo que usted sea. Y usted es lo que Dios justamente habla acá, porque somos hechura suya. ¿Sí ve? Justamente es eso lo que Dios quiere que hoy entendamos. Y termino leyendo Romanos capítulo 8 y versículo 9. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo ve usted eso? Yo voy a dar la pelea. Yo quiero dar la pelea. Y si quiere, cierre sus ojos y diga conmigo en este momento, Padre, gracias porque yo he sido uno de esos, Señor, que quizás he vivido bajo parámetros religiosos, Señor, bajo parámetros de ley, pero hoy entiendo que por fe accedo a tu gracia, que por fe accedo a aquello que por gracia tú, Señor, ya no lo has regalado, la sanidad, la salvación, el bienestar, todo lo que tú, Señor, bien has querido darnos, Señor, como promesa. Y tu promesa se cumple en el sí y en el amén. Hoy la acepto para mi vida, para mi familia, para mi iglesia. Señor, gracias, porque yo quiero estar donde tú estás. Y sé que eso solamente lo puedo hacer a través de la gracia, a través de la fe. Entonces, estaré donde tú estás y justamente mi meta es acompañar la obra que tú, Señor, has comenzado. Gracias te doy, Señor. Amén y amén.